ocurrió ponerle de mensaje que tenés que ser un cristiano neumático. Porque está bueno esto de que andás con un neumático y aparte, un cristiano neumático es el cristiano espiritual. ¿Sí? Esto es, la palabra para espíritu en las Escrituras es neuma, ¿sí? Es aire. En el Nuevo Testamento aparece como psique o psique. Es una parte invisible. ¿Está bien? El espíritu. Y un cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios es un cristiano neumático. Así que un neumático anda, ¿viste? Andando en él. Un neumático rueda. Puede ser un neumático pinchado, que va a andar ahí mal, a los tumbos, o bien hinchadito del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, no te hagas el vivo. Así que cuidar la alimentación. Pero me puse a... Habíamos puesto neumáticos, mira. A mí me auspicia Pirelli. Pero no me las regala, están carísimas. Había pensado cómo arrancar. Hay algo que por ahí podríamos contarlo muy sintéticamente. Había un grupo de gente de dos denominaciones en particular, que no voy a nombrar, que era gente, si se quiere, de prestigio. Entre ellos estaba Papi Prada, Daniel García, gente que quizás ustedes no conocieron, que aparecen en algunos escritos, o que por ahí les escuchan que en las predicaciones de algunos hermanos viejos dicen el Papi, bueno, el Papi Jorge Pradas, ¿sí? Porque ya hay generaciones que no saben ni quién es el Papi. Jorge Pradas, que fue el hombre que el Señor usó para que sea el primer pastor de lo que comenzó a pasar en un momento en los años 60, que fue un mover de Dios. Y no existía lo que hoy se conoce como ríos de vida. Por lo tanto, lo que queremos hablar no tiene que ver directamente con ríos de vida, sino con algo que el Señor movilizó en ese momento y sí dio una visión a una determinada congregación y a otra también en ese momento. Por lo cual, ante un mismo mover, en una misma reunión, nacen dos congregaciones, cada una con una visión. ¿Bien? Y es el cuerpo de Cristo. En la casa de Darling, un hombre, yo creo que es medio pariente de Kevin, tiene que ser un tío abuelo o algo así de Kevin, vamos bien. En la casa de él se juntaron porque había algo de Dios, se estaba moviendo y pasó que algunos hermanos que predicaban en contra del don de lenguas y del mover del Espíritu Santo comenzaron a recibir el don de lenguas. Entonces la evidencia era terrible. Y dijeron, che, ¿qué hacemos? Y se juntaron en la casa de Darling. Ese día, che, vamos a juntarnos. El pastor Osvaldo lo cuenta muy bien esto. Y él dice que se fue como curioso, ¿no? A la distancia, dice que se quiso quedar en el comedor, medio distante de todo eso, se empezó a mover la presencia de Dios. Y él no sabe cómo en un momento terminó postrado abajo de la mesa, de la casa. Y ahí estos hombres que tenían cierto prestigio en sus congregaciones tuvieron que tomar decisiones. Y tuvieron que salir y comenzó esto que hoy conocemos como nuestra iglesia y otra congregación más. Y el tema fue justamente que el Espíritu Santo se abrió camino y despertó algo que inclusive era predicado en contra. Y fue una evidencia letal. Conozco hombres de Santa Fe porque el movimiento este se produjo en simultáneo en Buenos Aires y Santa Fe. Conozco hombres que pasaron por ese mismo momento y uno en particular me contó, no quisiera dar nombres, pero bueno, este ya murió, podría decir el nombre, pero no importa, no lo voy a decir. Dijo, durante mucho tiempo me quedé por el prestigio, hasta que un día no lo pudo aguantar más y salió. Así se quisieron resistir igual a lo que el Espíritu Santo quería hacer. Y otros, lamentablemente, no quisieron pagar el precio. Hermanos preciosos, y no estoy hablando mal de ninguna congregación, son hermanos preciosos. Y créanme que los amo. De hecho, una de estas congregaciones en las que pasó esto, el campamento anterior en Santa Fe, yo quería invitarlo al hijo de uno de los principales para que nos predique, porque me gusta también que se escuchen otras voces y que nosotros podamos juzgar como espirituales que somos. Pero así comenzó esto, el Espíritu Santo tuvo que hacer algo. Y fue justamente lo que decía el pastor Osvaldo, este podcast que hicieron ahora, no sé si cuántos lo escucharon, pero si no lo escucharon les recomiendo que lo escuchen. Decía que veían a Dios como un pariente lejano, pero cuando pasó esto con el Espíritu Santo los acercó a otra relación con Dios.
Hubo un salto en calidad, como hoy decía Nuria que me gusta decir, y tuvieron que darlo. ¿Lo podían dar o no? O quedarse ahí. El texto de Jeremías, que es tan interesante, dicen que tenemos que pararnos, preguntar, andar y hallaremos descanso para nuestras almas. Y dice Jeremías continuadamente, pero ustedes dicen, no andaremos. Y después el texto del verso 19 dice, ¿por qué no andan? Porque rechazan mi palabra y rechazan mi ley. Iban en contra de lo único que podía guiarlos. Lo único que podía hacerlos andar por ese camino, lo único que les daba la guía, lo único que podía suministrar la posibilidad de recorrer ese camino era la ley. Y ellos dijeron, no andaremos. Entonces Jeremías les dice, ya está, viene un juicio de parte de Dios sobre este pueblo, va a cumplirse, después van a ser llevados cautivos durante 70 años y luego van a volver. Todo lo que Jeremías profetiza se va a cumplir. Y pensaba hoy que el campamento anterior en Santa Fe, cuando estuvimos unos cuantos de los que están acá, hablamos de Jeremías también. Y ahora volvemos a hablar de Jeremías. ¿Saben cómo se llama el texto que sigue, el libro que sigue a Jeremías? Lamentaciones. Y lo escribió Jeremías. Así que qué lindo, hermanos, jóvenes, les queda un camino precioso por delante. Si Jeremías es lo que se impone, vas a lamentarte muchísimo. Viene mucho dolor, mucho lamento, mucha palabra que nadie te va a creer, pero el Señor te levanta con una fortaleza para que hables, aunque nadie te crea, pero te van a creer, tranquilos. Tranquilo que el Señor te va a dar todo esto. Yo quiero que busques ahora en las Escrituras, en Juan, porque se trata de cómo andar. Y por eso era necesario que explicara por qué en un momento se dejó de andar, de alguna manera. Lo único que tenía este pueblo en el contexto de la época de Jeremías era la guía de la ley, la palabra de Dios, y los profetas, y rechazaban eso. Era lo único que tenían para poder andar. En este nuevo pacto, lo único que tenemos para poder andar es el Espíritu. Pero te voy a explicar, también está la palabra y está el Señor, es verdad. Pero es el Espíritu el que ahora actúa en la iglesia para que la iglesia funcione, para que active. Y de esto vamos a hablar hoy, justamente. Estos dijeron que no, y en un momento la iglesia también pasó por estas épocas, y la iglesia puede pasar por estas épocas. Y los jóvenes pueden tener cultos formidables, con danzas, con emociones que estallan en una cantidad de cosas, igual de esa manera poder estar diciendo, no andaremos. ¿Me explico? Aunque todo parezca, puede ser también una respuesta de decir, no voy a andar, yo quiero esto, esta forma. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 14, vamos a leer a partir del texto, del verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dos palabras que guardarlas ahí. Otro consolador. Para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Agrega, el Espíritu de verdad, consolador, ahora Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, y acá está lo que ayer un poco se vio, porque mora, le dice en ese momento Jesús, en ese contexto le está diciendo, todavía no ha muerto, y le dice, porque mora con vosotros, y ahora dice, y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Un resumen de lo que ayer se dio. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra
que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven? Dice el libro de Hechos de los Apóstoles que en un momento la iglesia, cuando viniera el Espíritu Santo, recibiría ¿qué? Poder. El poder es la energía. Es lo que moviliza, es lo que combustiona, es lo que te pone en marcha, es lo que te permite andar. La iglesia tenía que esperar que viniera eso de Dios, ese otro consolador o espíritu de verdad, que dice acá, para recibir ese poder, recibiría la energía, la combustión, la posibilidad de marchar. Hay un texto donde Moisés, ¿se acuerda? Viene el pueblo egipcio acá está el mar, y a Moisés se le ocurre ponerse a orar, ¿no? Y le dice el Señor, ¿qué oran ahora? Le dice, ¿qué oran ahora? Está acá el enemigo, acá está el mar, ¿qué oran? Pero escuchen, estaba el enemigo, el pueblo, el mar, la promesa. Y se le ocurre al pueblo decir, Señor Jesús, yo te pido. Y el Señor le dice, ¿qué oran? Marchen. En cuanto se pusieron en movimiento, sucedieron cosas. En cuanto pisaron sus pies a aquel lugar, se abrió el mar y se abrió camino a la promesa y a la liberación. Aquel pueblo fue bautizado en eso, también lo dice, es un modo de identificación con Cristo en aquel pueblo. Por lo tanto, la obra de Cristo, todo lo ha cambiado. Su muerte y resurrección dieron inicio a un nuevo pacto, el cual había sido profetizado ya también por Jeremías. En el capítulo 31, verso 31 al 33, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Había un nuevo pacto que vendría sobre el pueblo de Dios. Ese pacto un día se cumplió. Estaban todos los discípulos juntos, esa última cena, preciosa, todos divirtiéndose, y el Señor dice, un momento, levanta la copa y dice, esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y tendrían que hacer eso hasta que Él volviera. Jesús dio inicio a lo que había sido profetizado por Jeremías. Estamos en un nuevo pacto y somos ministros de un nuevo pacto. No ministramos lo que era copia o sombra de lo que habría por venir. Ahora ministramos la presencia misma de Dios. El Señor ha hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes para su gloria. Por lo tanto, tenemos que conformarnos a este nuevo pacto. Justamente ayer lo decía Fabián, qué peligro hay cuando se intenta administrar las cosas de Dios conforme a la vieja usanza, conforme al viejo pacto, porque ahora administramos las cosas de este nuevo pacto donde todo ya ha sido completo en Cristo. Así que conforme a eso tenemos que andar. El Espíritu Santo antes venía sobre su pueblo, sobre los ungidos, sobre algunos. David, ¿se acuerdan? En el Salmo 51 dice un momento, no apartes tu espíritu de mí, no lo quites de mí. Existía la posibilidad de perder la presencia de Dios. Porque no estaba Dios en nosotros, no estaba Dios en el pueblo, sino que venía sobre, estaba con el pueblo. Y se podía perder. En un momento Moisés también, ¿se acuerdan? Dice el Señor, yo ya no sigo más con ustedes, les dejo un ángel que tiene un poder tremendo, ustedes denle para adelante. Y Moisés dice, no, si no va tu presencia con nosotros, yo no voy adelante. O sea, podía existir la posibilidad de perder la presencia de Dios. Pero eso se acabó en este nuevo pacto. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahora Dios viene en el Espíritu Santo y dice, y estará con vosotros para siempre. Yo te quiero decir algo, si vos pensás que tu pecado va a sacar el Espíritu Santo de tu interioridad, de tu ser, no va a pasar. No hay nada que pueda con lo que el Señor puso. No hay nada que pueda contra aquel sello que el Señor ha hecho con su Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía que tenemos para aquel día cuando Él venga. Inclusive los cristianos que han sido carnales toda la vida, cosa que podemos ya hablar un ratito, aquel día van a tener el testimonio del Hijo por el Espíritu Santo. Podríamos hablar acá también de Apocalipsis 12, cuando la serpiente antigua se vuelve contra aquellos que guardan todavía el testimonio del Señor. Inclusive los más carnales, no se les sacará el Espíritu.
No se pierde la presencia de Dios. Te quiero decir esto, no perdés relación con Dios. Lo que vas a perder es un grado de intimidad en la relación con el Señor, pero quedaste relacionado con Dios el Padre, por Jesucristo, ahora por su Espíritu, que mora en nosotros, que vive en nosotros. La relación con Dios no se pierde. Lo que se pierde es la común unión. La comunión se pierde. Estar unidos en algo común. Eso sí se puede perder. Pero no el Espíritu Santo. El Señor obra con su Espíritu Santo en toda la historia. Porque uno puede pensar, bueno, comenzó el nuevo pacto, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar ahora. No. Desde el principio de la creación. Ahora sí. Perdón, no dejé esto. Yo este coso no lo entiendo. Ahí está una película de Adam Sandler que aprieta esto y se va no sé cuántos años para adelante. Ahí está. Bueno, acá ya lo vimos a esto. Bien. Fíjense. El Señor obró con su Espíritu Santo desde el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí ya estaba el neuma de Dios. El Espíritu obró en la creación. Obró en la regeneración. Ese mismo Espíritu que crea, ahora es el Espíritu que regenera. Él creó, el hombre cayó y ahora hay una nueva generación. Es el mismo que regenera, es el que da nueva vida, el que te da este nuevo nacimiento. Y esto no lo puede provocar el ser humano. El ser humano no tiene la capacidad de provocar vida espiritual. Porque dice la Escritura en Juan 3:6, dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida que tenemos ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. Solamente lo produce el Espíritu de Dios. Y esto que es nacido de Dios, por eso te digo que la relación con Dios no la perdés. Lo que es nacido de Dios, según 1 de Juan 3:9, dice que eso no peca. Eso no peca. Lo que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la semilla es incorruptible. Eso que Él puso para que genere vida no se puede corromper. Eso no peca. Y dice aparte Juan, esta locura, dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. A mí me da alegría y miedo. Porque cuando tomo conciencia de esto digo, ¿me ven como Jesús? Así como Él es, así somos nosotros. Y esto es por el Espíritu Santo que nos ha sido concedido. Nada puede interrumpir tu relación con Dios. La obra del Espíritu se puede ver desde el principio. La regeneración es, acá si te quieres hacer el lindo un día para hablar teológicamente, es la palingencia, ¿sí? De palín, nuevo, génesis, nacimiento, el nuevo nacimiento. Que cuando hablamos de regeneración es que naciste de nuevo, lo que ayer se dijo tanto. Avanzo porque si no... Y el pecado del creyente no interrumpe esta relación con Él, sino que aparte lo único que puede hacer es romper la comunión. El Espíritu se movió en la creación del cosmos, en la regeneración de los hijos de Dios, en la inspiración de las Escrituras. Nadie escribió lo que se le antojó, sino lo que el Espíritu de Dios le revelaba. El Espíritu es el que engendra al Hijo Eterno en el vientre de la Virgen. Es el que continúa la obra que Cristo comenzó, es el que forma la iglesia. Chicos, el Espíritu Santo es necesario siempre. Es lo único que tenemos para poder andar. Es lo único que tenés para echar a rodar, para convertirte en un cristiano neumático. Avanzo. A las 10 se come, ¿no? Vamos con lo otro. ¿Qué hora es? Bien. ¿Temprano? Tengo miedo de que quede inconcluso. Juan 14:16, recién lo leímos. Él daría otro. Ese otro es del griego alos, significa otro de la misma naturaleza. Es el que continúa la obra que Jesús comenzó. Él dice en un momento, es necesario que yo me vaya. Si Jesús se quedaba, no podría haber existido la obra de Dios a través de la iglesia. Era necesario que Él partiera y que viniera el Espíritu. Así funciona. La iglesia empieza a funcionar como tal por el Espíritu Santo. En Cristo, pero por el Espíritu Santo. Cuando recibe poder, la iglesia tiene la capacidad de ir al mundo. Eso fue lo que no hizo el pueblo de Dios en ese momento.
estaba lindo aquello que pasaba, aquel avivamiento, como le decimos ahora, el avivamiento que pasaba en Jerusalén, y se quisieron quedar ahí, pero lo que tenían que hacer era salir, a ser testigos, a ser discípulos, porque habían recibido el poder. Eso les daba la capacidad de hacer todo lo que Jesús había comenzado. Y agrega que es el consolador, del griego parácletos, o paracletos como le dicen algunos, uno que está al lado para ayudar. Y ahora vamos a tratar de desglosar estos puntos. Nos va a ayudar a ver como Jesús, nos va a ayudar a permanecer en la verdad como Jesús, nos va a ayudar a aprender y a enseñar como Jesús y nos ayuda en la santificación. Así que te invito ahora que vayamos a estos puntos rápidamente porque yo estoy muy interesado que vayamos a lo último para tener un tiempo después. Nos ayuda a ver como Jesús dice, como recién leímos en Juan 14 y 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve. El mundo no ve lo que Jesús podía ver. Si vos ves como Jesús es por el Espíritu Santo. Y es menester, es necesario que como iglesia, como cuerpo de Cristo, veamos como Jesús. Podemos acostumbrarnos a lo que nos funciona bien y pasar un momento lindo, divertido, escuchen esta palabra, entretenido, que es el gran enemigo de la juventud hoy, el entretenimiento. Es lo que más está deteniendo a los jóvenes. Entretenido, o sea, que te tiene, que te agarra, que te tiene. Entonces, entretenido, que te tiene. Y te tiene entre, esta así, ahí es la palabra, te tiene entre, así, entre las cosas esas, ahí te tiene. Ahí te detiene. Y la iglesia misma puede estar detenida en la iglesia misma. La iglesia misma puede estar detenida en el culto mismo. La iglesia misma puede estar detenida en la fraternidad misma, pero detenida. Y todos decir, ah, qué lindo, qué lindo. Ya. Vino gente nueva, qué lindo. Estar detenida y no marchando. Porque se tiene que conformar al Espíritu para que marche, para que sea una iglesia neumática, con cristianos neumáticos. Son muchas las partes en las Escrituras donde podemos ver que la gente entra en miopía o en ceguera espiritual. ¿Se pueden acordar del siervo de Elías en un momento que el Señor le tiene que decir a Elías, Señor, abrí sus ojos para que pueda ver lo que yo estoy viendo? De repente el tipo vio y dijo, wow, hay una cantidad con nosotros. Y se dio cuenta ahí, pero no lo podía ver. Pablo ruega por esto, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que arroje luz el Espíritu Santo y podamos ver. El Espíritu provee esa capacidad de hacernos ver como ve Jesús. Pero quiero decirte esto, Jesús veía de una forma tan extraña. Y un día yo leyendo las Escrituras me replanteé y dije, Señor, yo no estoy viendo así. Y vos vas a resonar conmigo en este momento, porque hay cosas que no nos pasan que les pasaban a Jesús. En un momento Jesús ve las multitudes y las ve como ovejas sin un pastor y se conmueve. Yo dije, Señor, a mí no me pasa, yo veo gente. Gente que habla sola, como decía Marta Sánchez, una cantante de mi época. Gente hablando sola. Y la veo, gente. Y dije, Señor, yo también quiero ver cómo veías vos. Pero había algo que tenía Jesús. Tenía comunión con el Padre y el Espíritu. Entonces el Padre le había encomendado una obra y no podía ver de otra forma sino solo como veía el Padre y sentir lo que el Padre sentía, y era apretado por el Espíritu y solamente tenía esta perspectiva. Podía ver diferente, podía ver lo que los demás no ven. Y la iglesia del Señor tiene que ver como Jesús, nos tiene que pasar en el corazón algo profundo y comenzar a ver como Jesús ve las cosas. Y esto lo hace el Espíritu de Dios. Porque Jesús estaba en comunión con el Padre, es que le pasaban estas cosas. Porque la mirada de Jesús está ajustada a propósito. Cuando nos corremos del propósito, vemos una cantidad de cosas. Ahora, cuando estamos ajustados a propósito, vemos conforme al propósito. Entonces, entre las muchas cosas que podía ver Jesús, Él veía un propósito. Dijo, el Padre me envió a esto y Él podía ver las multitudes como ovejas sin un pastor. ¿Por qué lo podía ver y por qué el resto no? Porque estaba ajustado a propósito. ¿Por qué? Porque estaba en comunión. El Espíritu nos da comunión con Dios y nos ajusta a propósito. Nos da la posibilidad de ver como Jesús. Y no tenemos que ver solamente la gente, tenemos que ver la iglesia como Jesús.
¿Será que yo veo la iglesia como Jesús? Soy la iglesia y tengo que ver la iglesia como Jesús la ve. Es necesario tener esta visión de Cristo. A veces hablamos mucho de visión. Bueno, lo primero es tener la visión de Cristo. Esta perspectiva de vida. Y el Espíritu nos va a ayudar a ver. Puede pasar que venga algo nuevo y Isaías decía, hay cosas nuevas, ¿no lo ven? Podemos no verlo, es una pregunta retórica, podemos no verlo. Cuando empezó a pasar esto de Asbury, nos puede pasar esto de empezar a criticar. ¿Y cuándo van a trabajar? Si es una universidad, ¿cuándo estudian los nenes? A ver. Yo cuando empecé a ver esto dije, Señor, revelanos, porque si es tuyo, yo quiero. Yo quiero que las universidades de mi país también se comiencen a alabar y que no se detenga la alabanza, que vayan a estudiar y que vuelvan a cantar y que suceda esto. Yo lo quiero. Yo quiero ver que Jesús me muestre. Quiero ver cómo Él está viendo esto. La iglesia tiene que ver como Jesús. Y el Espíritu Santo nos ajusta a propósito y nos da la capacidad de ver como Jesús. Lo otro, el Espíritu nos ayuda a permanecer en la verdad como permanecía Jesús. Ayer se nos dijo que el único que se llama verdad es Jesús. También es verdad que el Espíritu es Espíritu de verdad. Se llama Espíritu de verdad. O sea, no hay otra posibilidad. No hay engaño en este Espíritu. Es el Espíritu de verdad. Es la tercera persona de la Divina Trinidad y es Espíritu de verdad. Dice el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad estamos en la dispensación en que está en nosotros. Acá me quiero detener con una cosita interesante. Lo que pasa con... Estamos en los puntos estos. Lo que pasa con la verdad es algo muy interesante. Porque lo contrario a este mundo que pronuncia una cantidad de verdades, lo contrario es la unicidad de la verdad, la única verdad. Esto es lo contrario a verdades. Y esta única verdad es sinónimo de libertad. Los jóvenes que están entretenidos, que están tenidos entre, están esclavizados por momento. Y porque no pueden ver la verdad, entonces no disfrutan de la libertad. Pero cuando tomas conciencia de qué es lo verdadero, entonces sos libre. Y se viene sobre vos un juicio crítico conforme a la voluntad de Dios. Y podés discernir qué es lo verdadero de lo que no es lo verdadero. Y también la iglesia tiene que tener la capacidad de poder discernir qué es la verdad de lo que no es la verdad. Así anda una iglesia bien. Así marcha. Con el Espíritu de verdad, que revela la verdad, que muestra la verdad. Y hay dos cosas que quiero hablarte. Una que estamos viviendo en la actualidad. Estamos en una era que se habla de la posverdad. ¿Cuántos escucharon hablar de esto? La posverdad. ¿Cuántos, no? Estuvieron escuchando ahí a Darío Stanraider, ¿no? Metieron los videitos largos ahí, tipo prende Nietzsche y empieza a hablar de la posverdad y arranca con Zaratustra, el anticristo y bueno, arranca con sus libros para hablar de la posverdad. Estamos en ese momento de la posverdad. En un momento, todo era lo que la iglesia católica, apostólica, romana decía que era la verdad, entonces toda la gente venía condenada. Bueno, vino la reforma y también empiezan a haber otras voces que dicen, no, a ver, no hay verdad. Hay verdades. Estamos en el punto en que el hombre ha superado la verdad. ¡Wow! ¡Qué grande los hombres, che! Superamos la verdad, fuimos más allá de la verdad. Se ve que hay cosas más allá de la verdad. Dijo Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Un genio el tipo. El ser humano mató a Dios para siempre, hemos superado la verdad. Lo único que existen son interpretaciones. O sea que es tu verdad, es mi verdad. A ver cómo nos ponemos de acuerdo entre las verdades y nos respetamos las verdades. La cuestión es que se ha entronizado la subjetividad. Lo que cada sujeto diga, eso es lo que importa. Y ese es el parámetro del mundo. Y guarda. Comienza por momentos a parecer que es el parámetro de la iglesia y en algún momento ya pasó. Por eso el Espíritu Santo se abrió camino
y dijo, hey, basta de dogmas, basta de dogmas, basta de rigidizar mi obra, basta de estancarla, hay que caminar, hay que marchar. Y movió las cosas. Parece que esto es algo nuevo de la posverdad. ¿Alguien escuchó hablar de Protágoras? Era un sofista. Bueno, al menos Sócrates, Platón, que dice que Sócrates hablaba en contra de Protágoras, así de largo, tuvo una frase que era buenísima. Decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ¿qué es? El hombre es la medida. La verdad es lo que el hombre dice. Eso ya lo dijo la Grecia antigua. Hoy se lo llama posverdad y se entroniza la subjetividad. ¿Qué es lo que importa? Como yo lo veo, como yo lo siento, como yo me percibo, como yo lo entiendo, como yo. La subjetividad entronizada. Entonces puede ser el lema de la iglesia, no importa cómo sos. Yo te puedo asegurar que en la vida de iglesia sí importa cómo sos. No importa cómo venís al Señor. Eso es otra cosa. Ahora, cuando ya estás en el Señor, comienza a importar cómo sos. Porque si sigo siendo como yo, hay un problema, porque el tema es que tengo que ser como Jesús. Tenemos que destronizar la subjetividad para entronizar a Jesucristo, para que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Amén. El Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Y hay otra cosa. Bueno, puedo sumar textos acá. A nosotros no nos moviliza esto de la subjetividad y estas cosas porque no nos satisfacen, porque estamos en el verdadero, como dice Primera de Juan, porque estamos en el eterno y para ser más viejo en la Escritura, porque estamos en el yo soy. Estamos en lo eterno. Por eso no nos satisface la cuestión de la subjetividad, porque tenemos el Espíritu de verdad. Por eso te incomoda esto de la subjetividad. Por eso no te deja cómodo. Porque está bueno, ¿no? Como yo pienso, como yo siento, como yo me percibo, como yo. Una iglesia a mi medida, conforme a mi imagen y semejanza, con mis ídolos. Ahí viene de idolatría, ahí viene la palabra. Hay dos, que es idea, la tría es culto a mi idea. ¿Sí? Entonces ya un culto a mi conformidad. Bueno, a nosotros no nos satisface esto. A nosotros nos pasa lo que le pasó a Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Yo tengo necesidades eternas y solamente en vos encuentro la verdad, lo que satisface. Así que por eso somos movilizados por el Espíritu Santo a la verdad. El Espíritu Santo nos incomoda y tenemos que escuchar porque no tenemos que llenar de subjetividad a la iglesia del Señor como en algún momento pasó. Y lo último que te dejo, el tema de la verdad. ¿Han escuchado algo de la inteligencia artificial ahora? Apareció una plataforma nueva, tuvo 5 millones de visitas en tiempo récord. Una cosa tremenda, colapsó. Uno quería meterse para ver si funcionaba bien, de Elon Musk. ¿Sí? ¿Lo conocen? Musk. Bueno, si lo buscan en este tiempo, apareció una plataforma que es buenísima, porque ya no tenés que estudiar, hermano. Llegó la posta. No hace falta estudiar, vos decís, haceme un texto con respecto a, no sé, cómo funciona el páncreas y bueno, te va a aparecer automáticamente la computadora selecciona con esta plataforma todos los textos, arma un texto, no es que te tira páginas, te arma el texto, es una bomba, te arma el texto, te lo da y listo, ya está. Hizo el rincón del vago, una cosa. Eso va a ser la verdad. A las generaciones que vienen, eso va a ser la verdad. ¿Cuántos escucharon muchas veces decir, si Google lo dice, no? Aquí escucharon esto. Pero ahora aparte, bueno, Google también está sacando la plataforma ahora, igual, hay que competir. El argumento de Elon fue este, si yo no lo hacía, lo iba a hacer otro. Toma, ¿cómo se iba a perder el negocio? Perjudiquemos toda una generación. La cuestión es el negocio. Eso va a ser el oráculo. Y te lo voy a dejar ahí porque yo soy un viejo. Pero cuando me enteré, me preocupé. Cuando me enteré de esto, me preocupé. Porque va a venir a sacarte justamente esa capacidad de discernir. Te va a sacar ese impulso epistemológico, el impulso de investigar.
te va a quitar la capacidad crítica, va a quitar la capacidad de pensar por sí mismo, va a quitar la capacidad de argumentar por sí mismos, y a eso lo van a llamar la verdad. Eso va a ser la verdad. Y yo te digo, yo soy un viejo, no sé de esto, pero dice el apóstol Pablo que nosotros conocemos sus maquinaciones. Y como conocemos sus maquinaciones, te lo digo, esto pertenece a algo que no viene de Dios. No digo que la plataforma sea mala, sino el sistema, cómo va a usar estas cosas. ¿Y sabes qué? Me acuerdo de David. ¿Se acuerdan de David? Cuando fue a enfrentarse a Goliat y se fue corriendo y agarró 5 piedras. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos gigantes tenía que enfrentar? 1. Pero él agarró 5 piedras. Seleccionadas, lisas, ya había pasado del agua, habían sido tratadas para ser lanzadas. Pero en vez de agarrar una, agarró 5. No porque le faltaba fe, porque había 5 gigantes. Y esto lo sabía. Los gigantes eran 5 en esa época, a los que se tenían que enfrentar. Y él proféticamente agarró 5 y fueron todos vencidos por el ejército de David después. Goliat y el resto también fueron vencidos. Por eso yo te digo que este es un enemigo que está saliendo de las filas del enemigo. Y está tentando y provocando al pueblo de Dios. Y yo te digo de parte de Dios, a ver si empezás a agarrar esas piedras. Porque vas a tener que argumentar en contra de esto. Y vas a tener que cuidar una generación que llamará a esto la verdad. Y va a desestimar al espíritu de verdad. Pero nosotros tenemos el espíritu de verdad. Amén. Así que como jóvenes te dejo esta inquietud. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Van a investigar? ¿Se van a meter ahí? Por favor, yo soy un viejo. No sé ni cómo funcionan estas cosas. Y quisiera indagar más. Estuve hablando con mi cuñado que él le fascina esto y él es analista en sistemas y inmediatamente se emitió. Estaba enojado porque no podía entrar hasta que pudo entrar y me mostró un texto y me dice, es impresionante y la verdad que es impresionante. Tiene algunos errores, pero lo van a mejorar. Lo otro que sigue, nos ayuda a aprender y a enseñar como Jesús. Bueno, basta solamente decir en principio. A ver, para ir al texto, perdón, estoy un poco apurado. Juan 14:26, este Consolador dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Él ha dicho. Enseña y recuerda. Lo que va a usar el Espíritu Santo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a usar, que es esa espada de doble filo, que penetra, que nos hace discernir, que nos hace conocer que es una cosa de la otra. No va a usar otra cosa. Es verdad que en alguna circunstancia no sabremos qué decir, dice la Escritura, pero no se hagan problema porque el Señor te va a dar qué decir en ese momento si estás ante magistrados, autoridades, pero está diciendo en un contexto de persecución. Si no estamos en persecución, hay que estudiar, hermano. Hay que agarrar las Escrituras. Hay que indagar, hay que deleitarse en la palabra de Dios, hay que meterse ahí porque el Espíritu va a tomar eso para capacitarnos para enseñar y para aprender como Jesús. Dice el libro de Hebreos, capítulo 5. No salte nada, ¿no? Capítulo 5, verso 8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aunque era hijo, él tuvo que aprender. Primer cosa, para ser enseñado, tenemos que ser enseñados por Dios. Y esto es interesante. ¿Quién te enseña? Hay que ser enseñado por Dios. Por eso hay que leer las Escrituras, por eso tenés que conocer a tus pastores, por eso tenés que estar vinculado al cuerpo, porque el Espíritu va a usar estas cosas, el ser enseñado por Dios. Dice Romanos 12, 1 y 2, ustedes lo saben, que tenemos que presentarnos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino conformados, ¿a quién? A Dios tenemos que conformarnos, a su Espíritu Santo, conformarnos a ese modelo, ¿sí? No os amoldéis al mundo, sino conformados a Cristo. A esto tenemos que conformarnos, a esta nueva generación que el Señor ha hecho con nosotros por medio de su Espíritu. Y también dice Mateo 11, 29, 30, que acá es donde me quiero detener, dice Cristo, Jesús dijo, que tenemos que estar bajo yugo. ¿Se acuerdan ahí lo que dice? Que todos los que están trabajados y cargados vengan, dice, tomen
mi yugo, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué yugo hay que tomar? El de Jesús. Acá me detengo. Había 3 estadios de aprendizaje en el mundo antiguo de los judíos. Bueno, es muy largo, solamente les digo que había 3. Accedías hasta los 8 años a uno, si tenías un poco más de guita, accedías hasta los 12 años y ahí se terminaba todo. Y volvías al oficio de tu viejo. Si tu papá era pescador, carpintero, si era, o algún administrador, ibas ahí. Pero los rabinos veían que alguno era candidato para rabino. Entonces empezaban a ver eso y le decían, mirá que vos sos un candidato. A partir de ahora yo te invito a que tomes mi yugo. Demostraban cuál era el yugo de ellos, cuál era su escuela de pensamiento y los llamaban para que lo sigan. Y eso era un honor, porque eran los más respetados. Para ellos era tremendo que un maestro venga y te diga, seguime. Lo de Jesús es loquísimo, porque gente que ya había vuelto a sus oficios, que habían sido descartados para maestro, pues les dice, síganme. Y algunos dejaron las redes de inmediato y lo siguieron, imagínate. Era un honor. Pero dice que tenemos que estar bajo yugo. Bajo el yugo de Jesús. Toda la escuela de pensamiento del psicoanálisis inglés, sea Winnicott, Bion, Klein, Lewis, lo que ustedes, todos ellos dicen que no se aprende sin límites. No se aprende si no hay un límite. Y el yugo tenía esta particularidad, ustedes saben, ponían un buey viejo y uno joven. Entonces el buey viejo compartían el yugo y el buey viejo ya estaba repodrido, estaba cansado, sabía que por más que haga lo que haga, iba a tener que ir a tal lugar. Y el buey joven se sacudía, se quería sacar el yugo y quería apurarlo al viejito para decirle, dale viejo, dale, tenemos que llegar. Y hasta que un momento el jovencito comenzaba a entender que ese era el paso, que ese era el yugo, que esa era la cadencia y no quedaba otra que acostumbrarse a eso. Estaba bajo el yugo del más viejo. Había un límite. Nosotros tenemos que someternos a este proceso de aprendizaje, a un yugo, a un límite. Jesús mostró su yugo. Lo mostró. Y hoy el que exhibe el yugo del Cristo es el Espíritu de Dios. Ese es el que nos guía a aprender. Y ese es el que nos guía a enseñar. Ambos comparten la misma cualidad. Tanto el que enseña como el que aprende está bajo yugo. Porque se amolda a la vida y a la guía del Espíritu. Y no vive por fuera de ese parámetro. Quiere seguir esa cadencia. Los que enseñan tienen que tener también la prudencia, dice 1 Timoteo 4:16, de tener cuidado de la doctrina y de sí mismos. Hoy en la mañana se nos dijo acerca de esto, que no tenemos que exhibir todo lo que sabemos. No se trata de esto. No es que te quiero contar todo lo que sé. Yo estoy estudiando y tengo el Espíritu de Dios y tengo para contarte. No. Hablo griego, un poco de latín. No se trata de esto. Se trata de hacer discípulos. Esta fue la comisión del Señor. Y para esto el Señor tenía un método. Yo no sé, no lo voy adelantando. No. Me quedo ahí nomás. Para esto el Señor tenía un método. ¿Sabe cuál fue el método del Señor? Del griego, didasco, un método didáctico. ¿Cómo el Señor? De forma didáctica. Y para esto sí que se necesita el Espíritu de Dios. Porque lo que yo estoy haciendo hoy acá, yo me puse a leer, me puse a escribir, me puse a pensar, lo planeé una cantidad y yo espero que sea el Espíritu de Dios el que me está guiando a hacer todo esto. Pero ser didáctico en la vida cotidiana y que venga todo el Espíritu de Dios y te enseñe y que te dé la capacidad de enseñar y de discipular a otros, esto es precioso. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no usó púlpitos. El Señor te está llamando hoy a que seas un talmid, un discípulo. Y quiere enseñarte a enseñar como Él enseñó.
a que seas didáctico. El Señor usaba cualquier cosa. Venían los fariseos a preguntarle, o los saduceos venían a provocarle, y él dice, ¿alguien tiene una moneda? ¿Alguien tiene una moneda? Sí, toma. ¿Quién está acá? El César. Bueno, dile al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Listo. Didáctica pura. Un niño. Los nenes molestan. Vení, vení. Ah, qué bueno que hay un nene que está molestando. Decía el Señor, vení, ponelo acá. Si no se hacen como niños, no pueden entrar. Didáctico. Estaba atento. Estaba despierto. A veces pensás que tener no sé qué recurso y decir, cuando tenga el púlpito, ¿sabes cómo voy a enseñar? Voy a enseñar como Jesús. No, Jesús quiere que enseñes sin púlpitos. Así anda una iglesia. Así funciona una iglesia. Así marcha una iglesia. Una iglesia que hace discípulos, que está atenta, que está despierta, que quiere ser didáctica, que quiere estar ajustada a propósito, que está queriendo decir, Señor, guíame por tu Espíritu Santo y tu palabra a mostrarte. Esto es proceso. A nosotros nos encantaría que decirle a la gente, Jesús te ama, que se convierta, listo. Jesús murió por vos en la cruz. Pero nos cuesta una cantidad tener que discipular una y otra vez. Yo te voy a decir algunos recursos didácticos que tenés. ¿Tenés un par de mate con tus amigos en la semana? Ya que terminó la pandemia. ¿Tenés, no? Por ahí. Un ratito de mates. Ese que no es de la iglesia. O el que es de la iglesia y que es neófito, que recién llegó. ¿Tenés unos mates? Eso es un recurso de Dios. Para discipular. ¿Tenés un recreo? ¿Tenés una jornada en tu trabajo? Didácticos. Así enseñó Jesús. Yo creo que es un gran enemigo de las generaciones estas, el espectáculo y la voz que habla en forma escátera. Esto es de esta generación y es un resabio que tenemos de la Iglesia Católica. El altar, que le dicen a esto. Un escenario con un cosito acá. Chicos, salgan a ser discípulos sin púlpitos. Así lo hizo Jesús. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad de enseñar como Jesús enseñó. Así marcha una iglesia. Amén. El Señor te va a enseñar a aprender y a enseñar como Él enseñó. Y lo último, te ayuda en la santificación. Lo último de este punto. El Espíritu es santo porque participa de la deidad y porque tiene la potestad de santificar. Dice Romanos 15:16 que los gentiles podemos ser una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu santificador. Es el agente que te lleva a la santidad. En soteriología hablamos mucho de la perseverancia de Dios en los santos. Nosotros pensamos que nosotros perseveramos, que nosotros hacemos esto. No, es Dios el que persevera por nosotros. Es su Espíritu el que persevera en nosotros y nos lleva a las cosas de Dios. Es el Espíritu santificador, nos ayuda en la santificación. Él nos hace morir a las obras de la carne, como dice Romanos 8. Lee después, si querés, del 3 al 16. Y yo me quiero meter en lo último y pido que pasen los músicos. Y sí, anótatelo. Tener la vida espiritual no equivale a ser lleno del Espíritu Santo. Tener la vida espiritual no equivale a ser lleno del Espíritu Santo. Vos podés tener la vida y no estar lleno. ¿Estás completo en Cristo? Sí. Pero no podés disfrutar de la plenitud del Señor si no estás lleno del Espíritu Santo. Las Escrituras nunca nos mandan a conocer al Espíritu Santo. Por ahí hay un libro que se escribió hace mucho que lo saludaba al Espíritu Santo y tenía una relación este hombre con el Espíritu Santo y no sé. No. No estamos llamados a conocer al Espíritu Santo. Así que no digas, Espíritu de Dios, quiero conocerte. Porque esto no es algo que corresponde a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo es lo que nos motoriza. Es la tercera persona de la Santa Trinidad en nosotros que nos motoriza. Es el que continúa la obra de Cristo, es el vicario, es el que ha venido al lugar del Señor.
el Consolador, el que nos lleva todo eso, el que nos hace andar. Pero sí la Escritura te manda a ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5. Sed llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Tener la vida del Espíritu no equivale a ser lleno del Espíritu. Si quieren lo podemos leer. Efesios 5. Bueno, lo sé de memoria, así que. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Te quedó claro, no? La iglesia marcha por el Espíritu. Cristo hizo una obra, se fue, y el que continúa la obra es el Espíritu. Si limitamos el Espíritu, estamos limitando la obra. La iglesia no marcha y se estanca. ¿Esto se entendió? Esto es lo que quiero que sepas. La iglesia, ¿cómo anda? Por el Espíritu. Si el Espíritu hace, la iglesia hace. Si el Espíritu encuentra la posibilidad de hacer, la iglesia va a hacer. ¿Listo? Acá, bueno, ahí cerramos la predicación. Y te tuve que explicar todas las cualidades porque lo que hace el Espíritu es darte la capacidad de Jesús. Él se fue y el Espíritu te capacita para ser como Jesús, como vicario de Cristo. Listo, ahí cerramos. Ante este texto, mira pues, esto es interesante, porque acá estaba el centro. Mirad pues cómo andéis, dice el apóstol. Anden. Bueno, mirad pues cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque estamos en tiempos malos. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Nos encantan los que predicamos de vez en cuando decir algo que suena bien, pero exegéticamente no es del todo correcto. Y quizás lo siga diciendo alguna vez porque está lindo, pero no es del todo correcto. Nos gusta decir que así como el vino, que es una bebida espirituosa, toma control de tu vida, así también, bueno, no, a los predicadores nos gusta esta parte, así también el Espíritu de Dios que tome control de tu vida. Esto nos encanta decir, embriagate del Espíritu. Qué lindo. Pero no está diciendo eso el apóstol, justamente está diciendo algo como lo contrario a esto. Porque si hay algo que hace el vino, si hay algo que hace lo terrenal, si hay algo que hace lo temporal, si hay algo que hace el entretenimiento, si hay algo que hace esto efímero, si hay algo que hace esta vida carnal que tenemos sin la cruz, si no la tomamos, si hay algo que hace justamente la mentira, si hay algo que hace todo esto que no pertenece a Dios, es disminuir tu capacidad, inhibirte. Por eso toma control. No es porque le estás rindiendo tu control a eso y usa tu capacidad en ese control que toma, sino que porque inhibe tu capacidad toma control. El mundo nos adormece, nos enajena, nos hace vivir vida ajena. Esto es enajenación, una vida ajena, no la tuya, no la propia, no la que el Señor dice que sos, no la vida de la regeneración que es tu verdadero yo, sino la otra vida, la que ya no te pertenece. Porque eso no dice el Señor que sos. Aunque somos eso, en nuestra constitución por la creación, yo soy lo que el Señor dice que soy. Y el Señor dice que yo soy su hijo, y soy su hijo, participo de la divinidad. Participo de su naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Por su gloria y excelencia nos ha dado divinas, grandes promesas, por las cuales participamos de la naturaleza divina. Es esa mi genética, es ese mi ADN, eso soy. Pero si hay algo que hace el vino o lo terrenal, lo no espiritual, es alienarte, enajenarte, disminuir tu capacidad. O sea, no toma control en realidad, ni tampoco le estás dando el control.
Lo que hace es dormirte, entretenerte, paralizarte. Hace que no avances. Así como veíamos el dibujito el otro día, que avanzaba el espíritu sobre la carne, hace que no avance más, que se detenga. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Está diciendo, no se emborrachen, sino voluntariamente, con toda tu capacidad, buscá ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu saca tu verdadero yo. Eso que ni siquiera vos sabés que sos, lo va a sacar. Hay cosas que te vas a enterar de vos mismo. Y es verdad que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, pero aún esas cosas del espíritu del hombre tienen que ser reveladas, esa capacidad que Dios nos dio como generación suya, aún eso nos tiene que ser revelado. Yo te lo digo hoy de parte de Dios, yo que esté hablando hoy delante tuyo, para mí es algo tremendo. Era vergonzoso, disléxico, me costó aprender a leer un montón cuando era chiquitito, pasé pero sufrimientos también, y no me quiero hacer el víctima acá, pero en un momento el Señor, me dijo, dale, metele para adelante, yo te voy a ayudar. Maximizó lo que yo no sabía que era. Antes lloraba cuando decía estas cosas, pero ahora ya está. Ya me la creí, ahora ya sé que soy eso. Va a maximizar, nos hace descubrir esas cosas que jamás pensábamos que podíamos hacer. El Señor te va a motorizar, va a ser ese combustible que viene y te va a impulsar. Zacarías, en la quinta visión que ve en un momento, ve 2 olivos que suministran aceite a un candelabro. Y eso no se apaga. El candelabro era algo que se tenía que mantener prendido todo el tiempo. Había que ir a buscar quien lo prenda. Chicos, están en el tiempo en que son suministrados directamente desde parte de Dios y no se apaga ese fuego. No se va a detener. El Espíritu Santo va a mantenerte encendido si lo dejas. Podés ser un tizón lleno de ceniza, tizón al fin, que si lo soplas, larga llama. Podés recibir esa unción del Santo porque la tenés y dejar que fluya. Que el Espíritu Santo pueda maximizar. Es que nos entregamos voluntariamente al control del Espíritu Santo. No es que nos emborrachamos. Digo, yo me decido a ser lleno del Espíritu Santo. Yo busco ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a maximizar todas tus capacidades. Lo que no pensás que sos, lo vas a hacer. Va a corregir inclusive aquellas cosas que pensabas que eras, pero que no eras. Y vas a encontrar tu verdadero yo y vas a moldar tu vida a hacer lo que tenés que hacer. El Espíritu Santo nos impulsa, nos despierta. El Espíritu Santo nos sana el alma. El vino enferma el alma. Lo temporal enferma el alma. Lo temporal diluye. Lo hace todo muy lábil, lo hace muy livianito. No, esto es fuerte. Esto es genuino. Esto no tiene mezclas. Esto viene de Dios. Esto te va a maximizar. El Espíritu Santo, cuando viene, hace que no tengas que sufrir engaños. Justamente el vino lo que hace es engañarte. Por eso es disolutivo. ¡Uy, qué bien que la pasamos! Entretenidos, ¿no? La pasamos de lindo. ¿Y qué hicieron? Nos reímos. Y así se te puede ir la vida, riéndote. O estudiando mucho. O trabajando mucho. O sosteniendo firmemente una estructura que la iglesia tiene que defender porque es la verdad de Cristo. Gloria a Dios. Actos necios que pueden estar dentro de la iglesia del Señor también y no marchar. El Espíritu Santo nos hace andar, nos pone en marcha, nos hace cristianos neumáticos. El Espíritu Santo nos vuelve como Jesús. Esto es lo último que te digo ahora. ¿Escuchaste alguna vez un término es un vividor? Porque no hace nada. Un vividor. ¿Sabes lo que hace? Solamente vive del papá y la mamá. Hoy te vas a sentir tranquilo porque justamente se trata de esto acá en este ambiente. Que seas un dependiente.
un vividor en el sentido positivo de la palabra. Que uses el recurso de Jesús. Que uses el recurso de otro. Convertiste en un vividor de estos. Que usan el recurso de ese otro, otro de la misma especie, con todas las facultades de ese otro. Usa ese recurso. El Espíritu Santo viene a maximizarte. A que seas controlado por Él, pero que voluntariamente lo hagas. No como un borracho que queda inhibido en sus capacidades, sino uno que está maximizado en sus capacidades y que decide voluntariamente seguir bajo el control del Espíritu Santo. Yo no tengo mucho más para hablarte, pero hoy te invito a que busques ser lleno del Espíritu Santo. A que busques ser lleno del Espíritu Santo. El Señor te quiere motorizar, te quiere maximizar. El Señor quiere mostrarte cosas para ponerte en marcha. Los únicos limitantes que tenés son los que te pones vos. Que vengan los límites que el Señor quiera poner, pero no te pongas tus límites. Así que ponete de pie y comenzá ahora a buscar al Señor. Y te voy a decir una sola cosa. La única forma es tomando, escucha esto, es tomando tu cruz. Hay una cruz que tomó el Señor por vos. Ahora toma, dice el Señor, tu cruz, la tuya, y anda en pos de Él. Fíjate cuál es esa cosa o esas cosas que están obstaculizando la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene? Lo que pone en marcha la iglesia es la cruz, primeramente. Es lo que sucedió ahí. Y luego lo que motoriza a la iglesia, lo que le da energía es el Espíritu Santo. Así que comenzá ahora a pedirle al Señor ser lleno del Espíritu Santo. Decirle, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. El Señor viene a darte el máximo de tu capacidad. Por el Espíritu Santo el Señor te da el máximo de tu capacidad. Pero para esto va a ser necesario un proceso. Decirle, Señor, yo quiero ser sometido a ese proceso. Getsemaní es una enseñanza de esto. Aquel día dijo el Hijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estaba en Getsemaní, era el lugar de la prensa, donde se metían los olivos y eran prensados, eran triturados, eran destruidos, para que de ese olivo saliera el aceite, saliera la combustión. Decirle, Señor, yo quiero el proceso necesario para ser lleno por tu Espíritu Santo. Comenzá a abrir el corazón. Hay una cruz que tomar, un proceso que asumir. Decirle, Señor, yo quiero dar el máximo de lo que soy. El máximo de lo que soy. Y ahora te lo digo para valientes. Si querés, ven acá adelante porque vamos a orar por vos. Los que quieran ser llenos del Espíritu Santo, vamos a comenzar a ministrarlos. Vamos a ministrarlos. El Señor puede llenarte hoy.